Se comenta que una noche, en una calle del barrio de Salamanca, cometiste un asesinato. No de una persona, sino de un personaje. Así fue. ¿Y has cumplido condena por ese asesinato? No, al contrario, yo creo que debería de tener el paraíso, ¿no? Pues yo creo que los personajes hay que matarlos todos. Creo que una cosa es la persona y otra es el personaje, y cuando el personaje opaca a la persona, hay que acabar con ese personaje. Esa noche acabé con ese maldito personaje que solo me hacía sufrir. Vamos a aclarar para que no actúe de oficio la fiscalía que el personaje era tu personaje. Exactamente. ¿Cómo era ese personaje? Bueno, pues es un personaje que al final cuando tú empiezas a acumular desequilibrios emocionales, pues te resguardas en algo, ¿no? Y en ese momento pues yo empezaba a tener popularidad por el boxeo, por la tele, por las series y bueno, pues me acababa de divorciar, me sentía solo, había momentos en los cuales pensaba que yo jamás podría volver a querer a nadie y creo que eso es algo muy duro, entonces necesité refugio, ¿no? Entonces me refugié en ese maldito personaje que, como te he comentado antes, me hizo sufrir durante unos cuantos años y ese día pues vi la luz y le apuñalé. ¿Es duro cenar solo en Nochevieja en un bar de mala muerte con gente a la que no conoces? Mucho, eso es muy duro. Eso es muy duro. Todavía me duelen las lágrimas que eché. Fíjate que era el bar de un colega mío, pero ahí empiezas a darte cuenta de lo duro que es no saber estar solo. Porque hay que aprender a estar solo. Porque eso es algo que te puede llegar a rasgar el alma. No estar solo, sino no saber estar solo. Y yo no sabía estar solo. ¿Te han dejado cao alguna vez? Sí, claro, pero no en un ring. El primer KO de mi carrera, ¿sabes cuál fue? Una niña de ojos verdes. Cuando acababa de cumplir, empecé en esa década de los 20 años, cuando esa niña nace y me miran esos ojos verdes, o sea, me caigo de culo. La primera vez que caigo en la lona. Pero ese es un KO que vino para salvarme la vida. Porque yo, en mi vida, me he caído muchas veces. Me he caído, pero me he levantado en todas. Y siempre me levanto, no para estar en pie, para seguir peleando. Ahí empezó una nueva pelea que fue la que cambió mi vida. Supongo que esa niña era tu hija. Mi hija mayor, Azahara. Es tu hija. Exactamente. ¿Cómo es eso, Jero, de sentirte boxeador en el momento justo en el que te retiras del cuadrilátero? Bueno, porque... ¿Antes qué eras? No lo sabía. No lo sabía. Yo siempre he sido así, ¿no? Lleno de incertidumbre, ¿no? Yo creo que el ser humano es una incertidumbre en sí. Al final siempre estamos navegando en un diálogo interior, que yo siempre digo que es zipi-zape, ¿no? Zipi es el trasto que posiblemente sea el ego, que intenta acabar contigo siempre, y luego está Zape, morenito, con cara de niño bueno, que es el que intenta siempre que esté la esencia por delante, ¿no? La bondad de cada uno. Pues yo pienso que todo el mundo que nace pues es bueno, ¿no? Luego las circunstancias y los valores que te insuflan te pueden cambiar. Y Azahara vino al mundo pues para ponerme en mi lugar y para cambiar toda mi existencia para bien. ¿Fue una buena escuela de boxeo el Carabanchel de los 70, los 80 y los 90? Fue una escuela de vida. Fue una escuela de vida. A mí me gusta que me preguntéis cosas así, ¿no? O sea, pues, al final muchas veces la gente me pregunta, bueno, ¿y cómo fue tu época en ese Carabanchel de los 80? Y yo les miro y les digo, tío, pregúntame cómo me sentí, ¿no? Pregúntame qué es lo que pasaba por mi puñetera cabeza en esos tiempos, ¿no? Y yo les digo, sufrí mucho. ¿Por qué? Porque no eran las circunstancias más idóneas para educar a un niño de 10, 11 o 12 años. Tú piensas que la primera responsabilidad que tengo yo en mi vida es sacarle una jeringuilla de un drogadicto a mi compañero de fútbol.
Se la tuve que sacar cogiendo el jersey y llevármele a la casa Socorro. O sea, cruzar todo el camino alto de San Isidro, llegar a esas casas Socorro, que eran unas casas bajas, y 2 niños de 11 y 12 años, estar allí diciéndole al doctor que se había pinchado en el Parque San Isidro al intentar quitar el balón a un compañero, ¿no? Lógicamente, no son circunstancias muy benignas, ¿no?, para educarse, ¿no? Y si a eso le sumas un trastorno de déficit de atención, impulsividad e hiperactividad, un TDAH, que en esos tiempos ni estaba ni se le esperaba, Gonzalo, de 10 papeletas que tenía el sorteo que todo acabara mal, yo tenía 15. Tú estás vivo de milagro. Casi sí. Tu gimnasio se llama La Escuela. ¿Pero porque enseñas a boxear o enseñas algo más? Yo creo que siempre, en todo en la vida, tú tienes que aprender algo para estar motivado, por mínimo que sea. Me dicen, ¿tú cómo te consideras? Yo me considero un pequeño aprendiz de entrenador. ¿Pequeño por qué? Porque en esta vida hay que ser humilde, hay que tener cuidado a quién pisas al subir, que te lo encuentras al bajar. Y aprendiz, ¿por qué? Porque el día que yo deje de aprender, dejaré de enseñar. Los mejores maestros son los que aprenden de sus alumnos. Los mejores entrenadores son los que aprenden de sus deportistas. Y los mejores padres son los que aprenden de sus hijos. Decía David Gistau que la escuela, que tu escuela, era como la Legión. ¿No preguntáis a nadie de dónde viene? Nunca, jamás. No me importa. Y aparte, cada uno sus problemas, el único que lo sabe soy yo. Allí todos somos uno. Como lo dijo David y como lo bautizó nuestro añorado David Gistau, nosotros somos una tribu. La tribu de Jero. Eso. ¿Llegan chicos con problemas en el colegio porque les hacen la vida imposible sus compañeros? Muchísimos. Y también chavales que son los que los provocan. ¿También sufren esos chavales? Los que más. Siempre se nos olvida la figura del acosador, a todos los niveles, en todas las violencias. Y yo creo que si nosotros queremos en un momento dado erradicar, no, porque va a ser muy difícil, pero por lo menos mitigar, tenemos que ir a ese foco, al foco del dolor, al acosador. ¿Por qué? Porque tú imagínate en este caso, si hablamos de bullying, de acoso escolar, ¿cómo estará ese niño que necesita reafirmarse en la violencia a los demás en su vida? O sea, ¿cómo estará? ¿Qué le pasará por la cabeza que tiene que utilizar esa violencia para reafirmarse en la vida? ¿Tú has acosado? Bastante. ¿Y te pesa? Bueno, ya no me pesa tanto, yo lo tengo como un motor de incentivación, porque yo no lo sabía. O sea, yo cuando surge una persona que viene, que me llama, bueno, contextualicemos, ¿no? Yo me dedico al bullying desde hace mucho tiempo, ¿no? Y mi fundación se dedica a la prevención de las violencias. Y entonces yo hago muchas campañas, ¿no? Una de ellas se llama Sport versus Bullying, deporte contra la violencia. Y en un momento dado, a mí se me ocurre, en el casino, en el Gran Madrid Casino de Torrelodones, hacer una velada donde los boxeadores profesionales van a cambiar sus motes, van a cambiar sus nombres. Por ejemplo, ahí boxeaba Miriam la Reina Gutiérrez, pues en vez de la reina la vamos a llamar Miriam la Guarra Gutiérrez. Peleaba también Álvaro Ardi Rodríguez, pues se va a llamar Álvaro Puto Friki Rodríguez. Lo que queríamos es poner en el escaparate de la sociedad que había niños que estaban recibiendo esos insultos y que nosotros, a través del deporte y más a través del boxeo, podíamos ayudarlo. Monté un pollo que no veas, ¿no? Salimos en todos los lados, con Herrera, con Toni Garrido, en Mediaset, en A3 Media, en todos los lados salimos, ¿no? Y muy contento, ¿no? Y entonces a la semana siguiente recibo un mensaje por redes sociales, ¿no? De un amigo mío, un amigo mío ahora, que era un compañero mío del cole, que si podía tomar un café conmigo, que vivía cerca de la escuela y que si no le importaría que yo me tomara un café con él. Digo, no, por supuesto, no, tal, se llama Antonio. Digo, no, Antonio, lo que haga falta. Yo no me acuerdo de Antonio para nada.
Gonzalo, o sea, absolutamente para nada. Bueno, quedamos un día, aparece en la puerta, le veo la cara, no me acuerdo para nada. Le digo, vamos a tomar un café, nos fuimos a tomar un café ahí al Mauricio, que es el bar donde me tomo yo mis cosas, donde dicen que tengo mi despacho, donde escribo. Y empezamos a hablar, ¿qué tal, Antonio, cómo estás y tal, ¿no? Y en un momento dado pues me dice, te quiero decir dos cosas. Digo, dime las que quieras. Dice, gracias por lo que estás haciendo contra el acoso escolar y te perdono, ¿no? Digo, ¿cómo? Que te perdono, Jero. Digo, ¿cómo que me perdonas? Dice, sí. Dice, porque yo el último año de colegio, yo era un niño feliz, yo era un niño que iba contento, era un niño que iba bien en los estudios, y en un momento determinado un grupo de chicos pues me empezó a joder la vida. Empezó a quitarme el bocadillo, empezó a quitarme el dinero, empezaba a darme colleja, me quitaban los cromos. Pero hubo uno en particular que tenía una mirada así como hacia adentro que me daba mucho miedo, me daba mucho miedo. O sea, me sentía completamente amenazado todos los días. Y que en el cúmulo de esos días empecé a sentirme que no valía para nada, que era un cero a la izquierda. Hubo un momento determinado que ya no tenía ni fuerzas para levantar los brazos. Estaba en un clima de indefensión tan grande que lo único que pensaba era en quitarme la vida. Y subí a un quinto piso y pensé en tirarme. Y me miró y me dijo que ese niño era yo. En ese momento, te lo estoy contando ahora y me está rompiendo, ¿no? Pero yo lo único que pude hacer es pedirle perdón y decirle, tío, yo no lo sabía. O sea, no lo sabía. En ningún momento de mi vida yo me considero buena persona, Gonzalo. Y yo desde pequeño siempre me consideré buena persona. Jamás pensé ni por un momento que yo estaba provocando tanto dolor. Eso es a lo que quiero llegar. Muchos de los acosadores no saben ni que están cometiendo tipos de violencia. Entonces, ¿por qué no vamos a ese punto? ¿Por qué no vamos? Que yo soy de los que digo que todo el mundo tiene que saber apagar un fuego, que todo el mundo tiene que saber manejar una manguera. ¿Pero cómo los evitamos? Haciendo cortafuegos. Por tanto, para que no haya tantos Jeros ni tantos Antonios en esta vida, debemos de pensar dónde está el foco del dolor. Y tenemos que ir más al acosador. Y por eso yo ahora me dedico a ir a los colegios y la campaña Sport versus Bullying pues tiene una nueva historia, donde yo me voy a los colegios y cuento esta historia. ¿Cuántos niños que me escuchan están cometiendo o están insuflando cualquier tipo de violencia y no lo saben? Hay que ponérselo en el escaparate. Yo he visto, yo te he contado esto y te he tocado. Me he tocado a mí mismo, me he emocionado yo, tú te has emocionado también. Pues eso es lo que yo quiero ir, a esos colegios y contar a esos niños que a lo mejor más de uno puede ser Antonio o puede ser Jero. Hay chicos que acosan a sus compañeros en el colegio y hay chicos que acosan a sus padres. Y que a lo mejor necesitan un hermano mayor, ¿no? Pues mira, ese programa que comentas, que fíjate que lo conozco de cerca, hace 5, 6, 7 años, incluso me voy a ir más lejos, ¿no? Cuando Pedro empezó a hacerlo, ¿no? O sea, hace casi 10 años, la violencia ascendente, que los niños acosaran a los padres, era lo extraordinario. Ahora, Gonzalo, es lo ordinario. Ahora mismo es raro que no conozcas a una persona, que conozca a alguien que está pasando por violencia ascendente, que es así como se llama, violencia paternofiliar o violencia ascendente, cuando los niños acosan. Y que no nos olvidemos, y que ahora, que yo sé que nos están escuchando mucha gente, que nos quede claro, ¿no? ¿Qué es el acoso? El acoso es cuando molestas, vilipendias o hostigas a otra persona de una forma violenta. Y esa violencia puede ser verbal, física o psicológica. Y ese 3 tipos de violencia y cualquier tipo de acoso está tipificado en el 173.2 del Código Penal. Hay muchos niños que no saben que están cometiendo delitos. Por eso muchas veces te tienes que acercar a los colegios y contárselo. ¿Y es una buena solución que los chavales terminen en un gimnasio? Hombre, yo creo que... Mira, fíjate lo que te digo. En los mimbres de la educación hay 3 que destacan. Valores, objetivos y la confianza. Los valores y los objetivos
te lo regalo yo con el deporte. Y la confianza es bidireccional. El niño tiene que confiar en su padre y el padre tiene que confiar en su niño. El padre tiene que confiar en su niño, que va a hacer todo lo posible por llegar a algo, ¿no? O sea, no tiene que confiar en el objetivo, tiene que confiar en la actitud. Y el niño tiene que confiar en su padre, pero no tiene que confiar en que su padre va a evitar que se caiga, no. Tiene que confiar que su padre va a estar ahí cuando se caiga y que le va a ayudar a levantarse. Eres boxeador, trabajas con jóvenes conflictivos. Si me dices que no te gusta el conflicto, me lo vas a tener que explicar. Bueno, es que el conflicto me encanta. ¿Te gusta el conflicto? Claro, es que el conflicto... ¿Fluyes en el conflicto? Yo es que navego en el conflicto. Primero, el primer conflicto de mi vida, ¿sabes dónde está? Dentro. En mi diálogo interior, tocado por esa varita mágica que es el TDAH. Imagínate el pedazo de conflicto que tengo yo interiormente. Y aparte del conflicto, es inherente. En el conflicto se aprende. Después de un conflicto, creces. E incluso en el carácter primario del animal es jugar a pelea. ¿Por qué? Porque tú cuando juegas a pelea sabes regular la ira y canalizar la agresividad. Dejemos que los niños en un momento dado jueguen a espadas o jueguen no a pegarse, todo midiéndole, porque los niños al final van a aprender a defenderse. ¿Por qué tenemos una sociedad ahora, entre comillas, tan débil, que nos duele todo? Porque a lo mejor no nos hemos pegado lo suficiente. ¿El conflicto en el boxeo se da en el cuadrilátero o también en los despachos? El conflicto es mucho peor en los despachos, muchísimo peor. El boxeo sí tiene una agresividad implícita, pero está completamente reglada. Nosotros estamos bajo reglas. En los despachos no hay reglas. Dices que te arrepientes de fumar, no sé si de haber fumado, no sé si sigues fumando, y de haber mandado chavales a la selección nacional de boxeo. ¿Qué pasa con la selección? Bueno, pues por lo que hablamos, que al final los despachos son los peores conflictos que existen y que creo que la política deportiva es lo peor que existe. Es lo peor que existe. Está haciendo mucho daño a esta sociedad, sobre todo en este país. ¿Hablamos de mafia? ¿Se puede hablar de mafia o es un término incorrecto? No, perfectamente. Es una mafia endémica lo que existe ahora mismo en la política deportiva de este país, por supuesto. ¿Pero van con metralletas o en lo... No. Cuando hablamos de mafia pensamos... No, cuando hablamos de mafia, ¿en qué pensamos? En El Padrino. En El Padrino, ¿no? Con guardaespaldas, con metralletas y demás. No, en el deporte existe una mafia endémica, sobre todo en el boxeo, que es que al final va a ganar el que interese. Y existe un problema grave, que ha venido, fíjate que no estamos a punto de quedarnos sin boxeo en unas Olimpiadas. Yo siempre digo que de esos polvos, estos lodos. Pero es que es una mafia endémica ya no solamente en la AIBA, que es, digamos, el organismo principal del boxeo amateur, sino en las propias federaciones territoriales. Se creen que 4 árbitros tienen el poder de poder decir este gana o este pierde. Pero no se dan cuenta de que eso, yo qué sé, ahora que juega el pádel, en pádel, que esté la pelota fuera de la línea o dentro, no va a afectar físicamente o a la integridad de esos chavales. Mira, nosotros venimos ahora mismo de 2 campeonatos del mundo, ¿vale? De 2 campeonatos, un campeonato del mundo y una eliminatoria para hacer un campeonato del mundo, que nos han robado la cartera. Nos han robado la cartera. Pero así, en el Madison Square Garden a Sandor Martín. Y Carmona estuvo la pelea muy ahí, pero para mí ganó. Y nos han quitado la pelea. Entonces la gente dice, no, es que tenían que haber atacado más. ¿Por qué tenían que haber atacado más? O sea, ¿ya vamos con un -1? No, eso es una mafia endémica. O sea, que los propios organismos te obliguen a hacer algo más que posiblemente no vaya con tus cualidades técnicas, estás arriesgando. Y yo he subido 70 veces a un ring y 70 veces me he jugado la vida. Lo que no se puede es jugar
y estoy hablando desde las federaciones territoriales más pequeñas que existan hasta la AIBA o cualquier organismo, no se puede jugar con la integridad de las personas. Y a mí me afecta un poco más. ¿Por qué? Porque la mayoría de mis chavales vienen en peligro de exclusión social. Y yo intento insuflarles uno de los valores principales. ¿Sabes cuál es? La justicia. La justicia. Si ellos no ven la justicia, posiblemente se desmotiven, se desmoralicen. ¿Y sabes qué pasa? Que muchos de mis chicos no vuelven a estudiar bachillerato. A lo mejor alguno de esos chicos es el que te roba la cartera en la Latina. Y eso me duele, y me duele mucho. A lo mejor nos quedamos sin el boxeo en unas Olimpiadas, pero ¿seguirá habiendo boxeo en un garaje del barrio del Lucero? Hombre, yo creo que sí. Es mi vida. Yo el otro día me preguntaban, dice, ¿para ti qué es la felicidad? Digo, mira, durante muchos años la felicidad ha sido ganar combates o meter goles, que yo jugaba al fútbol. Luego, cuando dejo de boxear o de jugar al fútbol, mi felicidad pasa porque mis chavales, mis deportistas, ganen combates. Hasta que llega un punto, hay un clic en tu vida donde te das cuenta que mi verdadera felicidad es amar lo que hago y es abrir esa puerta de hierro todas las mañanas. Quien no te conozca, Jero, quizás se sorprenda al descubrir un romántico. ¿Tú hubieses vivido cómodo en el siglo XIX? Wow, hubiera estado encantado. Hubiera estado encantado. Depende en qué sitio, ¿eh? No me hubiera gustado vivir la época victoriana. No, yo no soy de esos, del paripé, del rollo, del estar... No. A lo mejor en algún otro sitio, yo creo que soy más del siglo XVII. Del XVII. Sí, soy más de a la triste. ¿Cómo le hubieses pedido matrimonio a tu chica en el XVII? Bueno, porque en el 21... Me hubiera ayudado López de Vega. En vez de llevarla a un cine, le hubiera llevado a una corrala. Hubiera estado bien, ¿eh? ¿Se sorprendió, Paula, cuando le pediste matrimonio a partir de un corto? Bueno, fíjate que se sorprendió, que no me dijo que sí. Se lo tuve que decir unas cuantas veces, le dio como una especie de ataque de ansiedad, porque la verdad, bueno, para la gente que no lo sepa, yo le pedí a mi mujer, le pedí matrimonio en un cine. Había unas 100 y pico personas en el cine y nadie sabía lo que iba a pasar. Se supone que se iba a un estreno de mi primer cortometraje como protagonista y director. Y entonces, cuando acaba el corto, pues empiezan a salir los créditos. Yo tuve la ayuda de mis grandes amigos como Roberto Álamo, como Hugo Silva, como Ale Barahona, como José Luis García, como David Guistau. Entonces, en los créditos empiezan a decir como que están enfadados conmigo, que yo no había contado con ellos para una comedia romántica. El corto no tiene nada que ver con una comedia romántica, entonces la gente empieza un poco a sorprenderse, ¿no? Aparece mi hija también, y luego pues suelto yo un pequeño monólogo, ¿no? donde la pido matrimonio desde la pantalla. Ella ya se emociona porque se creía que yo se lo iba a agradecer desde la pantalla. Ella no se esperaba que lo que le iba a pedir era matrimonio. Entonces, cuando se da cuenta que la pido matrimonio, le da como un ataque ahí como de ansiedad, y yo, cariño, que hay 100 personas, y encima lo estábamos grabando, digo, como me digas que no, me matas. Pero me dijo que sí. ¿Y en la boda se distinguían a los amigos del novio de los de la novia? ¿Y a las familias del novio de la novia? Bueno, era una jungla singular. Como lo definió en una columna la semana siguiente David Guistau, dice, he acudido a la primera boda siciliana que se ha realizado en España. Porque Paula no es del barrio, el Lucero. No, Paula no. ¿Se acerca la Navidad? ¿Le vas a comprar un regalo a tus hijos o se te va a olvidar? Nunca jamás se me olvidará. Más, me pasó una vez, pero yo estaba mal y no pedí ayuda. Y mi amigo Román, el argentino, el tatuador, me cogió de la oreja y me llevó a una de las puertas que más agradezco haber cruzado, que es la de mi psicóloga. Me salvó la vida. Por eso siempre digo que la gente cuando esté mal, que pida ayuda, que muchas veces tú no lo ves. Yo siempre digo que todo el mundo necesita una esquina. Y las esquinas están para ayudar. Todo el mundo necesita una voz de aliento, todo el mundo necesita una palmadita en la espalda, todo el mundo
necesita que alguien te diga cuando estás muy cansado que, oye niño, un asalto más, ¿no? Y sobre todo que cuando estás mal, cuando no ves el peligro, que sea capaz de tirarte la toalla. Todo el mundo necesita una esquina, en el ring y en la vida.